El senador Alejandro Encinas Rodríguez adelantó que analiza su salida del PRD debido a la descomposición por la que está pasando dicho partido. En entrevista con La Silla Rota, Encinas enfatizó que el pragmatismo, la ambición y el dinero han llevado a un proceso de descomposición al PRD, partido que incluso ha perdido autonomía frente al gobierno federal. El senador, que fue jefe de gobierno del Distrito Federal, aseguró que toda la clase política se encuentra inmersa en una crisis institucional que atraviesa por las pocas cosas que se hacen contra la corrupción y por los privilegios que gozan los políticos en México. Buenas noches, muchas gracias como siempre por su compañía, por su presencia en La Silla Rota. Efectivamente vamos a conversar con el senador Alejandro Encinas, senador por el PRD y un actor fundamental en el Senado mexicano. Queremos revisar la agenda de un maridaje que existe entre transparencia y combate a la corrupción. Al parecer, senador, es una agenda que se ha empezado a atorar y que este año empezó con señales ominosas para este tipo de temas. ¿Cuál es su balance inicialmente? Bueno, buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación. Pero yo creo que lamentablemente se ha frenado un proceso de discusiones y de construcción de consensos que se habían venido construyendo prácticamente desde el primer día de sesiones de la actual legislatura. Yo el 4 de septiembre del año 2012 presenté la primera iniciativa de reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y posteriormente el PRI y el PAN hicieron lo propio e iniciamos una discusión que nos permitió construir un consenso y hacer una reforma constitucional por unanimidad. Esa reforma tuvo como eje rector el fortalecer el derecho de los ciudadanos a acceder a toda la información pública, ya que se han protegido sus datos personales, y para ello se dotó de autonomía no solamente a lo que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, sí, sino también a todos los organismos garantes en los estados de la República. ¿Pero qué pasó? Iba muy bien la discusión, al parecer después de varios escándalos en materia de corrupción, esto se frenó. Sí. ¿Tú digas una cosa como consecuencia de la otra? Por supuesto, porque una vez concluida la reforma constitucional, avanzamos en una discusión pública con audiencias, con foros, con intercambios de experiencias, en donde logramos presentar las iniciativas en las leyes secundarias de manera plural. Por ejemplo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la presentó la senadora Arely Gómez del PRI, suscrita por senadoras y senadores del PRI, del PAN y del PRD. A mí me tocó presentar la propuesta de Ley Federal de Acceso a la Información, firmada por los mismos senadores y senadoras. Y en el momento en que vamos a iniciar el dictamen, pues brotó el escándalo de la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec, el escándalo de la licitación del tren México-Querétaro, la casa del secretario de Hacienda en el Club de Golf de Malinalco y otros temas que llevaron a que prácticamente hubiera una instrucción desde la Presidencia de la República de frenar. Esa indicación? Sí. Esa instrucción, ¿tú tienes ubicado, digamos, nombre y apellido, quién la está cursando? Bueno, ¿hay un área jurídica, una consejería jurídica? Quien establece la relación con el Congreso en los temas legislativos es la Consejería Jurídica. Ahí indudablemente es el mecanismo a través del cual se establece este vínculo y donde llegó esta solicitud. En la idea dicen de hacer una revisión de las iniciativas presentadas. Nosotros tenemos... Pero esto era un tema que tenía meses, si no es que un año, años discutiéndose. Tenía varios años. Primero se frenó un año en la reforma constitucional en Cámara de Diputados. Pero en esos 2 años llegamos al consenso en las leyes secundarias y hoy se frena justamente para inhibir el derecho de los ciudadanos a conocer todo lo relativo a los asuntos de la información pública, el manejo de los recursos y todo lo que implica la toma de decisiones en el ámbito gubernamental. ¿Cuál es el diagnóstico tuyo sobre el estatus de esta ley? Hay que compartir con el público que desde inicios de los años 2000 se creó el IFAI, se creó una ley federal de acceso a la información que comprometía específicamente al gobierno federal, una ley con ciertos estándares de calidad, y luego empezó a haber leyes estatales con estándares mucho más mediocres, digamos. Han venido reformas sucesivas, incluso constitucionales, para buscar homogeneizar, digamos, este tipo de normatividad, y ahora se busca crear una ley general, es decir, válida para todo el país, y una nueva versión de la ley federal que aplicaría para las entidades federales. Así es. Da la impresión, pero es la pregunta,
de qué es en los estados. Yo creo que también en la federación ya tenemos rezagos importantes, pero qué es en los estados donde tenemos más claroscuros sobre la vigencia en el respeto al derecho de la gente a saber. Así es. En los estados hay una gran diferenciación, no solamente en cuanto a las funciones y facultades de los órganos garantes. Hay estados donde no tiene autonomía el órgano garante de acceso a la información. Hay estándares legales muy disminuidos en algunas entidades. La ley general obligará a un marco legislativo mínimo al que tendrán que sujetarse todos los estados de la República. Podrán establecer normas más estrictas, pero no podrán estar por debajo de la ley general. Los actores actuales, tú dices que particularmente la Consejería Jurídica de Los Pinos, que está a cargo de un licenciado Humberto Castillejo. Así es. Pero yo te preguntaría, a mí me da la impresión que desde finales de los gobiernos del PAN ya empezaba a haber un frenón en materia de transparencia, ¿no, Alejandro? Sin lugar a dudas, la última etapa del IFAI, presidido por Jacqueline Pechard, enfrentó muchos conflictos internos, incluso la división al momento del nombramiento del nuevo presidente, en donde se volvió una moneda de cambio los votos en favor del titular. Yo creo que esas son de las cuestiones que tenemos que cambiar, que los presidentes de los órganos autónomos sean electos por el Senado de la República o por la Cámara de Diputados, para que no se convierta Pero luego eso en un conflicto de un interés. reparto entre partidos, ¿no? Cuando se trata del nombramiento de una sola persona, yo creo que ayuda a que no haya el cuoteo y permite establecer normas más transparentes en cuanto a la elección del titular. Entonces, aquí lo que estamos discutiendo es que si este derecho de los ciudadanos a conocer lo que hace el gobierno electo por nosotros, ¿cobra profundidad, cobra arraigo o no? Yo creo que la reforma constitucional es muy buena. Las iniciativas presentadas avanzan en esa dirección. De lograrlo, como lo establece el transitorio de la Constitución, que puso como fecha el 8 de febrero para tener estas leyes, pues de lograrlo en el mes de febrero habremos dado un paso muy importante, aunque falta todavía las leyes de protección de datos personales y la Ley General de Archivos, porque para que haya información también tiene que haber archivos y proteger los archivos en propiedad, o digamos los archivos en control de autoridades. ¿Qué tan optimista o pesimista estás sobre una eventual aprobación o no? Yo soy optimista, evidentemente, porque no solamente ya hay un consenso muy avanzado en el Senado de la República, sino porque también hay una presión social creciente para que se abra la información pública, se acabe esta opacidad y discrecionalidad que tiene la autoridad, y será la presión social la que nos ayude a garantizar que se publiquen estas leyes. Decíamos al principio que el combate a la corrupción está muy ligado con esto, es decir, así es. Creo que incluso estamos en un fenómeno donde nos enteramos que un funcionario hace algo, pero a ese funcionario no le pasa nada, pues nadie lo molesta, nadie lo regaña, nadie lo sanciona, nadie lo despide, a diferencia de lo que ocurre en otros países con democracias más maduras. Creo que los temas de los escándalos de corrupción en varios partidos, pero particularmente con personajes del gobierno federal, puede estar gravitando sobre este asunto. Si te parece, en el segundo bloque entramos directamente, ¿qué está pasando con esto que se llegó a llamar Sistema Nacional Anticorrupción y que al parecer también está atorado? Con mucho gusto. Seguimos con ustedes aquí en La Silla Rota. Muchas gracias.